¿Vos pudiste hacer la actividad 2? Sí, solo que me olvidé de poner que la había completado. Bien, entonces ya lo pongo porque puedo, en este momento ya te cargo la nota. Listo. Bien, bueno, comencemos. Ustedes tres, ¿sí? Digo los presentes, ya tienen realizada la actividad número 2 y la actividad número 1. Es decir, que vieron las clases en lo que respecta a la actividad número 2 y a la actividad número 1, bueno, hicieron la entrega y ya fue corregido su trabajo. Entonces vamos a empezar a trabajar en cómo vamos a desarrollar lo que serían las clases cuando tengamos en forma presencial. Por lo que se realizó o se va a realizar una actividad número 3 en plataforma, ¿sí? Considerando que en una primera instancia, como sabemos, las clases no van a comenzar o no comenzaron el 15 de septiembre como estaba planificado y se planteó una posible vuelta a clases o por lo menos la entrega de la obra llegado a fin de octubre. No sabemos si esto va a ser así, si no va a ser antes del retorno. Hoy tenemos una reunión en el taller, tenemos que ir los profes, tenemos una reunión de personal en el colegio donde nos van a informar, calculo, todo esto, cómo está al día de hoy, a fecha de hoy, cómo está el tema de las fechas de retorno. Así que bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy y yo se los voy a comunicar a ustedes en otra clase que vamos a tener, sí, que va a ser seguramente, si no es esta semana, la semana próxima. Bien, entonces yo voy a comenzar compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan ver una pizarra. Bien, aquí está la pizarra. En este punto ustedes tienen que tener estas hojas de proceso, ¿sí? Escritas por ustedes o impresas, las que me permiten a mí, siguiendo estas hojas de proceso, ¿sí? Siguiendo estas hojas de proceso, me permiten a mí poder trabajar con el programa de diseño Inventor. Ahora bien, nosotros habíamos visto en la actividad número 1 que para dibujar, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Un cubo en el espacio, teníamos que partir de dibujar una silueta en 2D. Esa silueta de 2D yo la dibujaba, ¿sí? Dibujaba la base, que era esta silueta, que era la silueta de este cubo, es un rectángulo. Vista de frente sería un rectángulo. Para dibujar esta silueta, ¿yo qué debía hacer? Y debía dibujar justamente los lados de ese rectángulo. Entonces, yo tenía que dibujar esta línea, después dibujar esta línea, después dibujar esta otra línea y después esta línea. Y una vez que yo terminaba de dibujar esta silueta, que es lo que se representaba, ¿sí? Este dibujo en 2D lo llamábamos boceto, ¿sí? Y una vez que yo dibujaba este boceto, lo que hacemos es darle una altura, ¿sí? Aplicábamos una extrusión que decíamos en el trabajo práctico número 1, extrusión, entonces yo ese cubo lo levantaba y lo estiraba de tal forma que yo le daba la altura y generaba
generaba un modelo 3D. A ver si encuentro el material que tenía para dar. Espérenme un segundito. Acá estoy de vuelta. Habíamos dicho, ¿sí?, que yo dibujaba una silueta en un plano, esto es lo que estaba acá, y yo si le daba una altura a esa silueta o la hacía en extrusión, lo que yo pasaba a tener era un volumen. Entonces empezábamos a generar volúmenes a partir de un dibujo hecho en 2D, ¿sí?, como por ejemplo este triángulo lo dibujaba, y después yo le daba una altura y automáticamente obtenía un volumen de esa superficie. Entonces, con ese concepto es que nosotros trabajamos esto. Esto es lo que vimos en el trabajo práctico número 1, ¿sí?, donde decíamos que al objeto al modelo 3D generado, yo le podía aplicar otras herramientas, como por ejemplo la de chaflán, ¿sí?, que me permitía a mí recortar, ¿sí?, o hacer un desbaste en el vértice de una pieza. Siempre estamos trabajando en este caso de un rectángulo que me genera un cubo. Entonces yo podría hacer a esto, por ejemplo, sacarle un bisel acá, o un chanfleado. Y entonces lo que obtengo, si yo le aplico eso, es este recorte, y obtengo esta pieza modificada, donde al aplicarle la herramienta chaflán, lo que obtuve fue un modelo distinto, ¿sí? Pasé de tener un modelo que era un rectángulo, un cubo, perdón, generado a partir de un rectángulo, le apliqué el chaflán y automáticamente generé un nuevo modelo. Es decir, pasé de un rectángulo, pasé a obtener un cubo. Y del cubo ya pasé a obtener un nuevo modelo ¿sí?, a partir de la aplicación del chaflán. O sea que estos fueron los pasos. Dibujé un boceto, del boceto dibujé un cubo, del cubo dibujé otro modelo nuevo a partir de ese chaflán. Y yo puedo seguir modificando este objeto, pero en forma simple lo que hicimos fue de un boceto 2D pasar a un cubo, del cubo modificarlo para llegar a un modelo. Acá aplicamos 4 herramientas, ¿sí? Cuando hacemos el boceto utilicé herramientas de dibujo línea. ¿Cuántas veces utilicé la línea acá? 4 veces. Entonces utilicé 4 veces el comando línea. No utilicé ningún otro comando más. Después utilicé el comando extrusión. ¿Cuántas veces? Una vez para poder generar volumen. Recuerde que la extrusión es el de estirar, ¿sí? Y después apliqué ¿cuántas veces el chaflán? Para generar ese solo chaflán, el comando chaflán una sola vez. Entonces, yo acá puedo decir que los pasos para construir este modelo final fueron: primero dibujar un boceto, que para eso tuve que hacer 4 líneas. Después tuve que utilizar extrusión una sola vez. Y después tuve que hacer un chaflán. Esto que está acá es una secuencia de pasos que yo tengo que seguir para llegar a este modelo final. ¿Eso se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Lo único que marqué fueron los pasos de construcción de un modelo 3D. Se parte de un boceto, del boceto se le hace un estiramiento o una extrusión, y esa extrusión la modifiqué para generar un modelo nuevo. Y esos pasos los marqué acá. Dije, hice 4 líneas, una extrusión y finalmente un chaflán, y ya terminaría con el modelo nuevo. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, ahora vamos a hacerlo más prolijo
la secuencia de pasos. ¿Para qué? Para que cualquier alumno que haya estudiado las hojas de proceso pueda construir esto sin tener, teniendo únicamente las hojas de proceso y esta secuencia de pasos de utilización de hojas de proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a dejar eso ahí. Vamos a volver a las hojas de proceso. ¿Cuántas hojas de proceso tengo? Varias. Tengo modificar hojas de proceso, modificar empalme, hojas de proceso, modificar, crear un chaflán, hojas de proceso, modificar o editar un chaflán. Tenemos un montón de hojas de proceso. Todas esas hojas de proceso la van a tener ustedes ya en una lista. ¿Dónde tengo acá? Acá están. Ustedes las van a tener listadas de esta forma. Fíjense. Hoja de proceso 1. ¿Cómo guardar un archivo? Hoja de proceso 2. Crear un modelo 3D básico. O sea, por ejemplo, el cubo. ¿Sí? Ese es un modelo básico. Hoja de proceso 3. ¿Cómo crear una línea con un punto, una distancia y un ángulo? Hoja de proceso 4. Hoja de proceso 4, cómo crear una línea con 2 puntos. Todo esto lo vimos, ¿sí? Si hicieron la actividad número 2, ahí vieron cómo se hace cada una de estas hojas de proceso. Hoja de proceso 5, crear un círculo. Hoja de proceso 6, recortar un objeto o segmento de un objeto. Hoja de proceso 7, eliminar una cota. La 8 es crear un empalme. 9, crear un chaflán. 10, editar un chaflán. 11, crear un modelo 3D complejo. 13, editar un empalme. 14, crear un chaflán. Y 15, editar un chaflán. ¿Sí? Esto es crear, fíjense que acá se repite, crear un chaflán, un empalme, hoja de proceso 8. Se van a dar cuenta que tenemos hojas de proceso, ¿sí? Para crear chaflán en un modelo 3D y hojas de proceso para crear chaflán como herramientas de dibujo. A ver dónde lo tenemos acá. Vamos a buscar crear un chaflán. Acá tenemos. Si se fijan estas dos hojas de proceso, esta dice crear un chaflán, pero es una hoja de, simplemente una hoja de proceso. Van a tener otro crear chaflán, pero herramientas de dibujo. Todas las que son herramientas de dibujo son herramientas que se utilizan al crear el boceto, o sea, al crear el modelo 2D. Hay dos tipos de chaflán. Está el chaflán que se hace a un modelo 3D y está el chaflán que se hace a un modelo 2D. Este se hace a un modelo 3D, es un tipo de chaflán, y otro tipo de chaflán es el que yo genero en el 2D. Por ejemplo, tengo un rectángulo y le puedo llegar a hacer un desbaste para que me quede de esta forma. Entonces, este tipo de chaflán en 2D está como hoja de proceso de dibujo, ¿sí? Que es la número 2 en este caso. La número 9, de chaflán es la de el modelo 3D. Entonces, acá tenemos dos tipos de chaflán. Vuelvo a repetir, un chaflán que se aplica al modelo 3D y un chaflán que se aplica al modelo 2D. Por eso hay dos crear y editar chaflán en las hojas de proceso. Entonces, bien, teniendo este listado, yo puedo hacer una secuencia de números, ¿sí? ¿Qué es una secuencia? Es un paso seguido de otro. Entonces yo puedo hacer un paso, coma, otro paso, coma, otro paso, coma, la cantidad de pasos que yo crea necesario para la construcción de un modelo. Ahora, ¿cómo enumero esos pasos? Con el número de hoja de proceso que yo vaya utilizando. Entonces, vamos a ir completando estos pasos que tenemos acá. Que no hace falta hacer esto y después ir completando, lo podemos ir haciendo de una, ¿sí? Entonces yo digo, lo primero, ¿cuál sería? Hoja de proceso 2, crear un modelo 3D básico. Ese ya involucra todo. Yo quiero lograr hacer esto y bueno, no puedo usar ni el chaflán ni ninguna de esas porque eso necesito ya tener un modelo creado.
no puedo empezar a hacer líneas porque yo para hacer una línea necesito empezar a construir un modelo. Entonces, siempre cuando hacemos algo básico, debemos empezar con la hoja de proceso 2. Fíjense que yo lo que enumero es la hoja de proceso, la primera hoja de proceso que yo voy a utilizar. Entonces, voy a la hoja de proceso 2. La hoja de proceso 2 dijimos que es crear un modelo 3D básico. Buscamos cuál es esa hoja de proceso. Crear un modelo 3D básico. Acá la tenemos. Esta hoja de proceso lo primero que me dice es que yo tengo que hacer abrir un archivo. Para esto me dice cómo abrir un archivo dentro del programa. Bien, ya lo hago. Crear un modelo 2D o un boceto. Tengo que hacer esto. Bien. Hacer clic me dice cómo tengo que hacer para crear ese boceto. Y ahora tengo que, como paso 4, dibujar el boceto. El boceto que yo vaya a dibujar va a tener la forma que yo quiera hacer como base. En este caso puede ser un rectángulo. Vimos en el ejemplo que puede ser un triángulo. Total, eso yo después les voy a dar altura. Y a partir de ahí, el objeto 2D que yo vaya a crear puede ser de la forma que yo quiera. ¿Sí? Esa forma si quiero. Cuando yo le dé altura, va a tener la forma que tendrá esa pieza, ¿sí? Algo así tendrá esa figura. Cuando yo la... A ver, la vamos a borrar, tratar de hacer bien. Algo así será esa pieza, ¿sí? Esto será acá, esto toca acá. Como para que se entienda un poco la pieza, algo así sería la pieza. De haber dibujado esa base y la estiré. Entonces, la pieza del boceto, la pieza base, esta pieza que puede tener la forma que yo quiera, es la que yo estoy dibujando en la hoja de proceso como paso número 4. Acá no sigo dibujando o escribiendo más secuencias porque todavía estoy en la hoja de proceso 2. Todo esto que estoy haciendo está dentro de la hoja de proceso 2. Estoy leyendo la hoja de proceso 2. Ahora bien, si se fijan, cuando yo haga el paso número 4 de la hoja de proceso 2, voy a tener que hacer un dibujo en 2D. Para dibujar esto en 2D, puedo llegar a tener que necesitar hojas de proceso que sean herramientas de dibujo. Por ejemplo, la herramienta línea. Si yo miro acá, tengo la hoja de proceso 3, es crear una línea con un punto y una distancia. Esto es de dibujo. Crear una línea con 2 puntos también es de dibujo. Esto lo uso cuando hago boceto. Crear un círculo también. Los círculos los dibujo en hojas de proceso. Recortar un objeto o un segmento también es hoja de proceso. Eliminar una cota también lo hago, perdón, es una hoja de proceso, pero de boceto. Crear un empalme o un chaflán. Estos dos son también los primeros, vamos a tomar que son los de 2D, ¿sí? Lo que serían bocetos. Y a partir de ahí, para abajo, son todos del modelo 3D. Entonces, todas estas hojas de proceso, la 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9, son para trabajar con el modelo 2D. O sea, son las que yo voy a utilizar en este paso número 4. Como en el paso número 4 estoy dentro de la hoja de proceso 2, yo lo que voy a hacer entre paréntesis, colocar las hojas de proceso de dibujo que yo voy a utilizar para este modelo 2D. Por ejemplo, si yo voy a hacer este triángulo, yo voy a dibujar 3 líneas. Si es así nada más, que no tiene medidas, voy a mi lista de hoja de proceso y busco cuál es la línea sin medida. No es más que la hoja de proceso 3 que dice crear una línea con, perdón, hoja de proceso 4, crear una línea con 2 puntos, nada más. Entonces yo voy a hacer una línea así, voy a hacer una línea así y una línea así y ya voy a tener el modelo terminado. Entonces, es la hoja de proceso 4. ¿Cuántas veces voy a utilizarla? Y para hacer un triángulo la voy a utilizar 3 veces. Entonces, entre paréntesis, escribo 3 y ya finalicé con el dibujo de mi boceto. Entonces, de las hojas de proceso de boceto, de dibujo no voy a utilizar ninguna más.
voy a seguir leyendo los pasos de mi hoja de proceso 2, que me dice que dibuje el boceto, ya lo hice. Paso número 5, terminar el boceto, me dice cómo lo tengo que hacer. Paso número 6, generar la instrucción, ¿sí? Me dice cómo yo estirar ese triángulo. Paso número 7, configurar los parámetros de instrucción, es decir, qué altura le voy a dar a ese estiramiento. Y paso número 8, cómo finalizar. Si yo utilizo la hoja de proceso 2, donde dentro de la hoja de proceso 2 voy a utilizar 3 veces la hoja de proceso 4, acá me confundí, hoja de proceso 4 3 veces sería 4 una vez, 4 y 4. Estoy utilizando la hoja de proceso 4 3 veces. ¿Cuántos son esas 3 veces? 1, 2, 3. Acá utilicé la hoja de proceso 4, acá utilicé la hoja de proceso 4 y acá también utilicé la hoja de proceso 4. Entonces, dentro de la hoja de proceso 2, entre paréntesis, como estoy dentro de la hoja de proceso 2, voy a utilizar 3 veces la hoja de proceso 4, cada una para hacer esa línea. Y como dentro de la hoja de proceso 2 está finalizar, y ahí termina, yo ya no tengo nada más que hacer, porque ahí terminé de hacer esto, configuré la instrucción dentro de la hoja de proceso 2, y automáticamente voy a generar o tener el triángulo, ¿sí? La instrucción generada. Entonces voy a tener algo así. ¿Sí? Visto en perspectiva, podría verlo, a ver si lo puedo poner de otra forma que se entienda. Ahí. Eso voy a tener, ¿sí? Que no es más que esto que tengo acá. Dibujé el 2D, hoja de proceso 2. En un plano dibujé 1, 2, 3 líneas, que son estas 3 líneas. 1, 2, 3. Cada línea la dibujé con esa hoja de proceso, la hoja de proceso 4. Cuando dibujé las 3 líneas, configuré la instrucción, la realicé a la instrucción y me voy a obtener este modelito, que es el modelo que yo tengo acá. Y ahí finalizaría. Todo esto lo realicé con una sola hoja de proceso general, que es la hoja de proceso, ¿sí? 2, que es la de crear un modelo 3D básico. ¿Eso se entendió, chicos, cómo yo hice esto que tengo acá a partir de las hojas de proceso para la construcción de este modelo? Sí, ¿Todos lo entendieron, chicos? Sí, 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 lo sí, entendí. bien. ¿Lo podemos modificar y hacer más complejo? Seguramente sí. Consideremos que yo lo que quiero hacer es este objeto. A ver. Vamos a hacer un objeto cuya base, ¿sí?, sea así. Esto tenga de altura 10, esto tenga de altura, de ancho 12, este pequeño desbaste tenga 2, 1 le vamos a poner, y acá también tenga 1. Y el radio de este círculo sea 2. Si esto es 1, 1 le vamos a poner. Entonces, vamos a dibujar esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Vamos a tratar de dibujarlo con otro color para que se entienda. Vamos a dibujar esto. Esa es la idea, dibujar esta figura. Que después, estirada, me debería quedar más o menos así. Voy a dibujar el modelo perspectiva. A ver si me queda bien ahí.
Ahí estaría. Esto me va a quedar algo así. Ahí con un círculo. ¿Sí? Esta es la pieza que voy a obtener de esta base. Entonces yo tengo que tener estos datos. Entonces, ¿cómo es la secuencia? ¿Cómo yo empiezo con una secuencia? Hago una línea y empiezo a escribir las hojas de proceso que voy a utilizar para la construcción de este modelo. Este es el modelo que yo voy a construir o a diseñar. Este es el modelo. Entonces, nos va a ayudar la lista de hojas de proceso que yo tengo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer acá? En este caso voy a crear un modelo 3D básico. Entonces, voy a utilizar la hoja de proceso 2. Cuando yo utilizo la hoja de proceso 2, dentro de la hoja de proceso 2 está el boceto. Entonces, dibujar todo esto. Entonces, yo pongo entre paréntesis, dentro de la hoja de proceso 2, qué hojas de proceso de dibujo yo voy a utilizar. Entonces, empiezo a mirar. Crear un modelo 3D básico, ya está, hoja de proceso 2. Crear una línea con punto y distancia y un ángulo, esa es la que yo tengo que utilizar acá, porque acá me está dando una distancia. Si yo utilizo crear una línea con 2 puntos, los 2 puntos que yo ingrese no van a tener una distancia. Entonces, donde yo vea que hay una distancia como este 10, automáticamente es la hoja de proceso 3. ¿Sí? La vamos a ir dibujando acá abajo. Yo lo que voy a hacer es una línea de 10 de distancia. Ahí estoy utilizando la hoja de proceso 3. Bien, ahora voy a utilizar la hoja de proceso 12. Perdón, la hoja de proceso que me permite hacer una línea de 12. Como esta línea tiene 12, es otra vez utilizar la hoja de proceso de línea con distancia. O sea, utilizo otra vez esa hoja de proceso. Y ahí voy a poder hacer, utilizando la hoja de proceso, ¿sí? Buscando la hoja de proceso, línea con distancia, voy a poder hacer esa línea de 12. Sigamos dibujando. Yo puedo hacer una línea de 10 de distancia como para cerrar un rectángulo acá. Entonces acá vuelvo a utilizar una línea con distancia. Y acá, para unir esta línea, para unir estos dos puntos, este punto y este punto, yo puedo utilizar o una línea con distancia, porque la distancia yo la sé, que es de 12, o puedo simplemente utilizar crear una línea con 2 puntos, porque ya tengo los extremos para que yo poder dibujar una línea. Entonces, acá yo podría utilizar simplemente la hoja de proceso 4, que es crear una línea con 2 puntos. Toco estos 2 puntos sin ingresar ninguna distancia y automáticamente se me va a generar esa línea. Ahora bien, me queda hacer el círculo y este desbaste de acá. Para este desbaste puedo utilizar el comando chaflán, ¿sí? Que si nosotros buscamos en la hoja de proceso para dibujo, el comando chaflán es la hoja de proceso 9. Entonces, yo puedo utilizar la hoja de proceso 9 y lo aplico acá. Entonces, al aplicar la hoja de proceso 9 entre estas dos líneas, línea 1 y línea 2, yo lo que voy a generar es un chaflán a la distancia o a la medida que yo genere, ¿sí? Cuando utilice la hoja de proceso 9. Cuando yo utilice la hoja de proceso 9 me va a pedir qué distancia yo quiero poner de chaflán y yo la que voy a colocar es esta, 1. Entonces, automáticamente en el modelo 2D voy a tener este gráfico. Ahora bien, acá me faltaría realizar el círculo. Para hacer un círculo, ¿sí? Como ustedes vieron cuando cuando vieron el video de hoja de proceso, el círculo me pide un punto central. Es decir, cuando yo vaya a dibujar un círculo, tengo que marcar con un punto cuál es el punto central de ese círculo. ¿Sí? Lo debo tener. En este caso yo no tengo ningún punto central. Lo tengo que crear. ¿Y cómo lo creo? Haciendo una línea, ¿sí? De acá hacia abajo, ¿sí? En este sentido de la línea,
de una distancia que sea la mitad de esta línea, o sea, la mitad de 10. Tengo que hacer una línea de 5 y que salga de la mitad de esta línea superior. O al revés, una línea horizontal que salga de acá y que tenga la mitad de la línea superior, o sea, la mitad de 12, de 6. Cualquiera de esas dos líneas me va a servir, porque el extremo de esa línea va a ser el punto central para hacer el círculo. Entonces, vamos a tomar la vertical. Voy a hacer una línea que parta de acá y que sea 5 de distancia, la mitad de 10. Si voy a hacer una línea con una distancia particular, la hoja de proceso que tengo que utilizar es la hoja de proceso 3, línea con distancia. Entonces lo hago hacia abajo y hago una línea de 5 de distancia. Ahora sí voy a hacer el círculo. Para esto voy a las hojas de comando, perdón, a las hojas de proceso y busco. La de círculo es la hoja de proceso 5. Entonces yo acá voy a utilizar la hoja de proceso 5. La hoja de proceso 5 me va a pedir un punto, voy a marcar ese punto, me va a pedir un radio, se lo voy a dar porque yo lo sé el radio que tengo y automáticamente me va a generar un círculo. De esta forma finalizo con lo que sería el boceto, el programa que me va a pedir después. Ya para el boceto no dibujo nada más, entonces cierro con un paréntesis. Lo que después me va a pedir es que configure la instrucción, la altura que le quiero dar, cuando le pongo a la altura que quiero, pongo confirmar y automáticamente ya termino con la hoja de proceso 2 porque de acá yo paso al estiramiento de la pieza logrando el modelo final. Acá me faltó, ¿sí?, poner una última hoja de proceso, acá lo voy a anotar, una última hoja de proceso que es la hoja de proceso de guardar archivo. Esa hoja de proceso de guardar archivo es la hoja de proceso 1. Todo el tiempo cuando estemos trabajando, no importa si es complejo o simple, tenemos que utilizar a lo último esta hoja de proceso que es guardar el archivo, siempre. Porque esto en verdad se utiliza en cualquier programa. Si ustedes están utilizando en Word, siempre lo último que tienen que hacer es guardar. Si están trabajando en AutoCAD, todo el tiempo tienen que estar guardando ese archivo, ¿sí?, para que no se pierda. Si se llega a cortar la luz, si se cuelga la máquina, porque puede suceder que la máquina se trabe. No importa el programa que ustedes estén utilizando, siempre lo último que tienen que hacer, o en el medio, ir guardando ese archivo. Pero cuando ustedes hacen el último paso, que en este caso sería la instrucción, lo que deben hacer es guardar ese archivo. ¿Sí? Siempre. Entonces, lo último que siempre hacemos es utilizar la hoja de proceso 1. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Bien. Piensen acá que esta no es la única forma de hacer lo mismo. Es decir, yo podría haber hecho esta misma figura, o sea, yo podría haber hecho este mismo modelo, este modelo que tengo acá arriba en 3D, lo podría haber hecho dibujando la misma silueta, pero de otra forma, o sea, siguiendo otros pasos, pero utilizando la misma hoja de proceso. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver otra alternativa. La otra alternativa es, yo podría haber utilizado la hoja de proceso 2 para construir un modelo simple. Dentro de la hoja de proceso 2, voy a borrar esta, y voy a dibujarlo de vuelta esta figura, pero siguiendo otros pasos de diseño 2D. Esta línea la puedo utilizar, es una línea con distancia, dibujo esa línea, entonces utilizo la hoja de proceso 3, que es línea con distancia. Utilizo esta línea de acá, es de 12, entonces también una línea con distancia. Utilizo la línea de acá abajo, que yo sé que es 12 menos 1, es 11, entonces también es una línea con distancia. Puedo hacer esta línea de acá, que no es 11, pero es 10 menos 1, o sea, es de 9, entonces también es una línea con distancia, porque la estoy haciendo de 9. Después lo que yo podría hacer acá, unir este punto con este punto y automáticamente tendría el empalme realizado de otra forma.
Pero acá la hoja de proceso que voy a utilizar es la de hoja de proceso 4. ¿Sí? Que es la de hacer una línea con 2 puntos, sin distancia. Y después repetir los pasos para hacer el círculo. Voy a hacer una tercera línea con distancia para encontrar el centro. Y después voy a dibujar el círculo. Y después voy a dibujar, perdón, cerrar guardando el archivo. Si ustedes se fijan, acá hago lo mismo, acá hago lo mismo, acá hago lo mismo y acá ya cambia. Acá no estoy haciendo lo mismo. Acá estoy haciendo una línea y acá ya estoy simplemente cerrando con una línea con 2 puntos. Acá estoy usando un chaflán y acá ya no. Ya hago una línea simple y después sí el círculo lo hago de la misma manera. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma que yo podría haber hecho esto es dibujar una línea de 12. Perdón, primero utilizo la hoja de proceso 2. Dentro de la hoja de proceso 2, lo que hago es dibujar una línea de 12, o sea, una línea con distancia. Lo otro que hago es dibujar en el medio una línea con distancia de 5 para generar el centro del círculo. Dibujo el círculo, ya estoy hoja de proceso 5. Y ahora puedo seguir dibujando el resto. Hago una línea de 10. Hago una línea de, puedo hacerlo completo y después usar la herramienta chaflán o hacer una línea de 11. Hago una línea de 9 y cierro con una línea común. 4. Fíjense que siguiendo distintas hojas de proceso, cualquiera de estos 3 caminos que yo utilicé, llego al mismo modelo, ¿sí? De acá llego acá, de acá llego a dibujar lo mismo y de acá llego a dibujar lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo elegir distintas secuencias de hojas de proceso de construcción para llegar al mismo modelo. Lo que yo tengo que tener bien en claro es esto. Esto yo lo tengo que tener bien claro. Tener bien claro las hojas de proceso y que las hojas de proceso me expliquen bien claro qué hacer en cada paso. En este caso empezamos a construir y en este punto, el punto 4, lo que nosotros tenemos que empezar a dibujar un modelo 2D, que es lo que está dibujado entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis acá es el punto 4 de la hoja 2. Cuando terminamos la hoja 2, que generamos el modelo 3D, ponemos la coma y ponemos el último paso, que es guardar el archivo. Por eso está en todas las secuencias. ¿Se entendió eso? ¿Lo pudieron entender? Chicos, ¿me entendieron? Sí, 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 se entendió. Una pregunta. Sí, sí. eh, Cuando hacemos eso, ¿hay que escribirlo en el cuaderno o ya aparece en en el mismo programa? ¿Cuando hacemos qué cosa? Cuando anotamos lo que hicimos. ¿Esta O sea, secuencia? claro, eso. Esto ustedes, supongamos, la actividad número 3 que tienen que hacer es esto. Esto es meramente una ayuda para ustedes, cómo es la secuencia de pasos a utilizar. Ustedes cuando estemos en la frente de la computadora, que tenga el programa, yo les voy a decir cómo lo se prende, y ahí automáticamente vamos a mostrar esto. Vamos a decir, tenemos que hacer este modelo. Bien, para hacer ese modelo, ¿qué necesitamos? Y sí o sí necesitamos estas medidas, porque sabemos que eso se construye de esta forma. Bien, cuando ustedes tienen estas medidas, ustedes analizan, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Y para hacer un modelo, necesitan utilizar la hoja de proceso, crear un modelo, que es el número 2. Entonces ustedes ponen 2. Abren paréntesis porque dentro del modelo tienen que dibujar un boceto y ahí eligen la secuencia que ustedes van a utilizar para dibujar ese boceto. Cuando finalizan, coma 1 para saber que así se termina. Cuando ustedes tienen esta lista, en una hoja, donde ustedes quieran, después ustedes van a agarrar estas hojas y van a empezar a seguir. Hoja de proceso 2. Van a tomar la hoja de proceso 2 y van a empezar a seguir paso a paso en el programa. Estas hojas de proceso, como ustedes vieron en la actividad número 2, explican paso a paso cómo moverse dentro del programa para hacer esta acción, ¿sí?
Las hojas de proceso son pasos técnicos del programa. Me dice cómo hacer cada acción en forma precisa utilizando las herramientas del programa. Ustedes leyendo acá van a poder, estar teniendo el programa aprendido, ¿sí? El programa en su computadora, van a poder realizar los pasos en la computadora. Esto les va a servir a ustedes, esta secuencia, para ustedes guiarse qué tienen que hacer después de hacer un paso. ¿Se entiende? Sí, sí, se ¿Qué es lo entiende. que, o sea, a ver, yendo, ¿dónde lo tengo que copiar? Y esto yo tengo que tener una hoja en mi banco, porque esta vendría a ser la parte del boceto, de yo entender cómo voy a trabajar en el programa. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una hoja de proceso, por ejemplo, yo tengo que evacuar un lugar porque hay incendio, ¿sí? Hay determinados pasos que yo tengo que cumplir. Para esto existen las hojas de proceso de emergencia. Yo no puedo salir corriendo como loco sin saber por dónde tengo que salir, ¿sí? Yo tengo que mirar la hoja de emergencia y en función de eso saber cuáles son los pasos. Obviamente uno que hace, no anota esos pasos. Dice, listo, primero tengo que ir al hall central, del hall central tengo que salir por la puerta de adelante. Listo. Ustedes lo memorizan y salen. Pero cuando es la construcción de una pieza que tiene muchos pasos, ¿sí? A seguir, uno lo va anotando esos pasos. Listo, yo para hacer esta pieza necesito seguir estos pasos. Lo anoto y una vez que yo tengo esta lista de secuencias a seguir, simplemente con cada una de las hojas de proceso que me van marcando esa secuencia, me siento en la computadora y voy siguiendo los pasos que me van diciendo la hoja de proceso y voy a ver cómo voy a lograr hacer este boceto y cómo voy a lograr hacer este modelo 3D en el programa sin ningún inconveniente. ¿Sí? Aunque ustedes digan, uy, pero yo no sé usar el programa, nunca lo utilizamos, no importa. Si ustedes comprendieron cómo hacer una secuencia de hojas de proceso, que no son cualquier hojas de proceso, son las hojas de proceso que nosotros vimos, ¿sí? Las que yo realicé para ustedes. Si ustedes hicieron la actividad número 2, vieron los videos, no van a tener problema en construir esta secuencia y después, cuando estén sentados frente a la computadora, poder generar el modelo sin ningún inconveniente. Obviamente yo voy a estar ahí para ayudarlos si tuviesen algún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo esté ahí, la ayuda que le voy a dar es para que pensemos entre todos cómo resolverlo, porque seguramente ustedes van a tener la solución, nada más que no puede ser que no la estén viendo, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar entre todos para cuando alguien se traba, no sabe cómo seguir, poder ayudarlo. No tiene dificultad, todos son pasos técnicos, a ustedes todo les va a parecer difícil hasta que lo aprenden, porque esto es así. Cualquier programa, cualquier aplicación del celular, cualquier juego, todo es difícil cuando no lo sabemos. Cuando lo aprendemos, ustedes van a decir, ah, es fácil. Entonces, se le va a transformar difícil todo lo que es nuevo hasta que lo aprenden. Una vez que ustedes lo toman como parte de ustedes, o sea, asimilan ese conocimiento, ya pasa a ser algo fácil para ustedes, algo común, ¿sí? Lo van a hacer sin ningún esfuerzo. Entonces, la idea es empezar a asimilar cosas simples, como hacer un modelo 3D de una forma básica, y después ir complejizándolo para poder lograr piezas más complejas. Pero esto ustedes lo van a poder lograr simplemente si entendieron y hicieron la actividad número 2, que es mirar la clase, entender cómo se trabajan con cada una de estas secuencias, de cada una de estas hojas de proceso que tienen marcada, y después empezar a hacer esta actividad que la pensábamos hacer en el aula. Yo pensaba en el aula mostrarle un modelo, que de ese modelo saquemos las medidas para hacer el boceto, y después que en conjunto construyamos esto, ¿sí? La secuencia. Pero ustedes ya saben cómo hacer una secuencia de hoja de proceso en función a la hoja de proceso que ustedes tienen, que les di yo, ¿sí? De la actividad número 2. Entonces ya pueden construir, hacer esta construcción. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean lo que les estoy diciendo, ¿sí? Supuestamente ya lo entendieron y es esto, no tiene nada más. Cualquier modelo nuevo que hagamos ahora, siempre van a tener que utilizar la hoja de proceso 2 y después va a variar según las hojas de dibujo de proceso que ustedes elijan y van a finalizar con la hoja de proceso 1. Eso lo va a ser cuando hagamos un modelo sencillo, siempre va a ser de la misma manera. Vamos a hacer otro objeto.
Por ejemplo, como vimos recién, ¿cómo haría? Yo le podía presentar este objeto así. ¿Sí? Y este objeto así, ustedes ya saben que es una cara que se estira. ¿Sí? Se va a estirar en esta dirección. Entonces, vista en forma de boceto, sería algo así. Yo las cotas, ustedes si tienen un calibre, si esto fuese una pieza real, ustedes pueden medir esa pieza y sacarle las medidas, ¿sí? Esto lo podemos hacer de 10. Esto si lo mido lo puedo hacer de 15. Esta media circunferencia la puedo hacer de... Si esto tiene 10, de 5, de 3 de diámetro, de radio. Radio 3, vamos a poner radio delante. Y ahí ya estaría, ¿sí? Cuando yo lo paso al boceto, yo sé que tengo que hacer una línea de 10, línea de 15, y esto es una circunferencia. No está marcada como circunferencia, pero el radio de esto es 3. Entonces, para dibujar eso, yo lo que podría hacer es, la secuencia sería, utilizo la hoja de proceso 2, que es la de dibujar una pieza simple. Dentro de la hoja de proceso 2 dibujo este boceto. Línea con distancia, línea con distancia, línea con distancia. 3 veces utilizo la hoja de proceso 3. ¿Qué hice ahí? Esta línea y esta línea. 10 de distancia, 15 y 10. Podría utilizar otra vez esta línea 10 de distancia. Entonces acá le aplico nuevamente la hoja de proceso 3. Y después puedo hacer un círculo, ¿sí? Cuyo centro sea la mitad de esta línea. Y como eso me lo encuentra solo el programa, el punto central ya lo tengo. Entonces tengo el radio, entonces tranquilamente puedo hacer la hoja de proceso 5 y me genera un círculo acá. Y ahora, ¿cómo borro este objeto? O sea, esta línea de acá y esta parte del círculo. Voy a mis hojas de proceso de dibujo y tengo una que se llama recortar un objeto o segmento de un objeto. Vengo, recorto esta parte de acá o recorto esta línea de acá. ¿Sí? Puedo recortar esta línea. Para esto, para recortar esa línea, utilizo la hoja de proceso, recortar un objeto, que es la 6. Y acá yo borré esta parte de acá. Pero todavía me falta recortar la parte de abajo del círculo. Entonces vuelvo a utilizar la hoja de proceso 6. Y ahí ya tendría la base. Ya no tengo que dibujar nada del boceto. Voy a generar la instrucción. Eso está todo en la hoja de proceso 2. La instrucción, la altura que yo le quiera dar. En este caso no tengo definida ninguna, pero bueno, yo tendría que tener definida una altura. Vamos a ponerle 12. Con esa distancia de altura yo genero la instrucción, genero el modelo 3D y lo último que hago es guardar el archivo. Siguiendo esta secuencia yo voy a poder construir la base del objeto y construir el modelo y guardarlo, ¿sí? Ahora bien, este análisis de este objeto, de este modelo 2D, lo tengo que hacer previo a empezar a construir. Cuando yo hago este modelo, lo siguiente es generar la secuencia de construcción de ese modelo, ¿sí? Que tiene una base en un dibujo 2D. Cuando yo tengo esa secuencia, ahí me siento en la computadora con las hojas de proceso en mano, siguiendo cada uno de los pasos, yo debería poder realizar este modelo final. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Sí, sí. Bueno, yo voy a subir al Classroom la actividad número 3. ¿En qué consta la actividad número 3? En realizar esto, ¿sí? Supongamos que la hoja número 3 tiene este dibujo,
Y también tiene que acá está desbastado, o sea, esta figura es así. Automáticamente al estirarlo le va a quedar como estaba anteriormente. Yo antes de guardar, debería generar un chaflán en la pieza final, ¿sí? Y la pieza chaflán tenemos que es el punto 14. Perdón, la hoja de proceso 14. Entonces yo acá aplicaría la hoja de proceso 14, que es la realizar un chaflán, un desbaste, y después lo último sería guardar el archivo. O sea, utilicé la hoja de proceso 2. Dentro de la hoja de proceso 2, utilicé todo lo que está entre paréntesis para dibujar el modelo 2D. Lo estiré, generé ese modelo 3D y después al modelo 3D le corté una parte. Y esa parte se la corté con un desbaste. Y ese desbaste es la hoja de proceso que tuve que utilizar, que es la 14. Cuando yo le saqué esa parte, ya el modelo está terminado, entonces ahí recién termino con la hoja de proceso de guardar el proyecto o archivo con la hoja de proceso 1. ¿Se entendió la hoja de proceso que le agregué? Sí, sí. Sí, sí. De la misma manera puede ser una curva, nada más que no sería la hoja de proceso 14, sería la hoja de proceso empalme, que es la número 12. Si yo le aplico, de vez de aplicarle la 14 como está acá, le aplico la 12, yo acá tendría algo así. Curvo en la arista, ¿sí? Sería algo curvo. Entonces acá ya no sería 14, sino sería 12. Si yo aplico esto así, acá, uy, qué feo que quedó. Vamos a hacerlo recto para que se entienda y después acá le aplico la curva. Sería algo así. ¿Sí? Sería un empalme, no un chaflán, sería una curva. Entonces, si yo tengo esto acá, obviamente yo acá le tendría que haber dado a ustedes cuál es el radio de esa curva. Vamos a ponerle que sea 1. ¿Cuál es el radio de la curva para poder aplicar esta hoja de comando, de proceso, perdón, que me pide un radio para hacer esa curvita de ahí? ¿Sí? Bien. Hasta acá lo que trabajamos el día de hoy fue, a ver, voy a dejar de compartir. Bien. Lo que trabajamos acá hasta el día de hoy es cómo, con la actividad número 1 que hicimos, la actividad número 2, por eso es importante tener esas dos actividades resueltas. Yo puedo ya con eso empezar a construir la secuencia de hojas de procesos que yo necesito para realizar un modelo 3D. Como les dije recién, vamos a trabajar en una primera instancia con modelos simples, ¿sí? Que es donde yo dibujo un boceto, o sea, un modelo 2D, y a ese modelo le doy una altura, y a ese modelo que generé con una altura podría llegarle a aplicar alguna de dos herramientas, o chaflán o empalme, nada más que eso. Entonces, ustedes tienen que escribir en secuencia, es decir, un número seguido de otro, qué pasos o qué hojas de proceso yo voy a utilizar en función a la construcción que yo elija. Generalmente siempre van a utilizar primero la hoja de proceso 2. Entre paréntesis, ahí va a variar, cada uno va a elegir cómo va a ser su modelo 2D base, ¿sí? Qué es lo que va a dibujar, cuáles van a ser líneas con distancia, cuáles no. Van a dibujar esa secuencia, cierran el paréntesis y después, bueno, si se van a aplicar una o dos herramientas al modelo 3D, que puede ser empalme o chaflán, la pueden utilizar. Y a lo último lo que hacen es cerrar con la hoja de proceso 1, que es guardar el archivo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Yo ahora voy a charlar con los profes de la otra sección. Hoy me los voy a encontrar. En función ahí voy a ver qué día ustedes tienen clase con ellos o van a tener, por lo menos ellos van a presentar un día de clase. Yo voy a presentar otro día de clase la semana que viene para presentarles a ustedes el trabajo práctico. ¿Sí? Se los voy a mostrar el trabajo práctico. No sé si vamos a resolver un ejercicio, pero vamos a practicar en función de lo que vimos hoy, cómo
encarar el trabajo práctico para resolverlo y ya poder entregar. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, así que, bueno, hasta acá lo que sería la clase del día de hoy. Yo por Classroom le voy a avisar cuándo tenemos la próxima clase. Agustín, Lucas, bueno, gracias por haber venido, haber estado. Así que, bueno, yo les voy a estar informando, así que, bueno, los espero la clase próxima. Listo, Bueno, dale, gracias, profe. profe. Que tenga buen día. Ustedes Dale. también, chicos. Nos vemos. Chao. Nos Gracias. vemos. Chao.